acerca de nuestras creencias, acerca de la psiquiatría infantil y del adolescente, de que definitivamente pues a veces no tenemos claro qué es lo que hace, y eso nos puede estar generando ciertas dificultades al momento de asistir o llegar a la atención. Tanto así que en ese proceso de empezar una atención psiquiátrica existen hasta 10 años de retraso en los diagnósticos. ¿Se imaginan? Es muchísimo tiempo. Entonces, estos espacios son fundamentales justo para que las personas puedan identificar qué realmente es la psiquiatría y para qué estamos. Yo siempre llego a decir que cuando nosotros hablamos de que voy donde el psiquiatra, tenemos como hasta esta idea de que va a ser una persona así toda extraña y entonces digo, no me veo tan psiquiatra como la gente piensa, siempre los molesto así. Pero bueno, entonces me va a encantar poder tener este espacio, conversar y pues vamos a ir construyendo un poquito acerca de qué es la psiquiatría. ¿Puedo compartir pantalla, Ale? Sí, sí puedo. Solo estaba asegurando. Ok, pues bueno, ya están viendo, ¿verdad? La pantalla. Entonces, vamos a hablar justo de la psiquiatría, que se considera una especialidad un poco entendida, ¿no? Y vamos a enfocarnos en los mitos y verdades, tratando de hacerlo un poco más dinámico acerca de qué realmente es y qué realmente no es. Entonces yo les voy a pasar, em, primero, vamos a tratar de definir qué es un mito, ¿no? Porque, bueno, escuchamos mitos y decimos, sí, los mitos, no sé qué, pero viene de algún lugar. Por eso es que todavía se siguen considerando y todavía siguen estructurados en la parte social, relacionados justamente a que en algún momento y en algún espacio de la historia tuvieron una vigencia importante, ¿no? Entonces, un mito se relaciona justo a ser una historia que es ficticia, que no es real, que nos habla de un aspecto importante y universal de la condición humana como tal. Es decir, que nos involucra a todos los individuos, ¿no? Y esto justamente es lo que hace que esté tan fuerte alrededor de nuestra sociedad, porque al involucrarnos a todos, pero finalmente termina siendo una historia no real, ¿sí? Y lo que intentan estos mitos es darnos una sensación de seguridad, una sensación de que estamos controlando la situación y a veces esto se da a través justo de explicaciones e ideas relacionadas a lo que piensa el mundo, la cosmovisión que existe alrededor de esta parte social, ¿no? Con explicaciones, ideas ancestrales que finalmente responden a cuestiones que realmente la ciencia no ha podido explicar hasta el momento o que dependiendo de la historia se han ido tratando de explicar. Entonces, todo esto es finalmente de carácter fantasioso. ¿Por qué eso lo trasladamos a nuestra realidad, a la actualidad, a este momento? Pues porque definitivamente todavía existen cosas que nos dan mucho miedo y que no tenemos claras y que no las sabemos completamente y terminan mitificándose, terminan volviéndose historias no reales, terminan volviéndose historias un poco inexplicables y relacionadas justamente a todo esto que tiene que ver, ¿no? Entonces vamos a empezar por ahí. Y ahora, ¿qué realidad, verdad? Qué difícil pregunta. De hecho, yo aquí lo pongo como ¿qué es verdad? Ajá. Y pues bueno, me voy a meter muy filosófica, me voy a meter un poco filosófica alrededor de eso de qué es la verdad, porque pues muchos me podrán decir un millón de cosas, ¿no? Pero finalmente la verdad se relaciona a esta congruencia, a esta coherencia, a esta unión, a esto que te hace sentido, ajá, sí, entre lo que nosotros afirmamos y los hechos, sí, es decir, esas dos cosas tienen que estar en congruencia como para que se puedan considerar que sea una verdad. Ahora, esta parte es importante porque
hay múltiples verdades en el mundo, ¿verdad? Y a veces depende mucho del ojo con la que le estamos mirando. Em, no depende de las experiencias, no depende de las creencias, no depende de las observaciones de cada individuo, ¿sí? Y entonces aquí es cuando nosotros hablamos de esencias, ¿sí? De definiciones, de exactitudes, ¿sí? Algo que todos, o el significado, algo que todos vamos a compartir y que sabemos que está descrito claramente y que es eso. No como nosotros lo vemos, sino que realmente es eso. Y finalmente, ¿en qué se traduce esto? En conocimiento científico, ¿de acuerdo? Entonces, para este momento y para este espacio, la verdad va a estar relacionada a medicina basada en evidencia y al conocimiento científico, ¿sí? Y ahora sí, sabiendo ya qué vamos a hablar de mitos y qué vamos a hablar de realidades o de verdades, pues nos vamos a meter en lo que nos compete, que es con relación a la psiquiatría como tal. Lo primero que quiero mencionarles, sí, antes de empezar, es que existe, y le puse como más allá del nombre a esta diapositiva, justamente porque es una de las preguntas más comunes que llegan a hacer cuando estamos frente a la salud mental. ¿Cuál es la diferencia entre psicólogos y psiquiatras? Ajá. Primero les quiero decir que los psicólogos y psiquiatras trabajamos en el mismo lugar, ¿sí? Que se relaciona a la parte de salud mental. Sí, tenemos esta creencia de que luego los psicólogos y psiquiatras estamos peleados, que Ale y yo nos hemos subido a un ring de box, pero no, para nada, ¿de acuerdo? La idea es que justo trabajemos en conjunto. La diferencia esencial radica en cómo nosotros vamos a intervenir en esta salud mental del paciente. Sí, esa es la diferencia eh, integral, la esencia de esta diferencia, ¿no? En cómo intervenimos. ¿A qué me refiero? Eh, los psiquiatras somos médicos, es decir, estudiamos una carrera de medicina justamente para identificar la parte neurobiológica que le compete a la salud mental, ¿sí? Todo lo de circuitos, todo lo de lugares, todo lo de estructuras y todo lo de neurotransmisores que está relacionado con la salud mental. Entonces, sí, nosotros somos los médicos de la salud mental y nosotros estamos capacitados para intervenir alrededor de justamente tratamientos farmacológicos, ¿sí? De hecho, somos el personal capacitado para esa intervención. Y hago como esta especificación porque a veces podemos llegar a confundirnos y se han visto casos en los que de repente, como hay medicamentos que no son controlados, llega a ser prescrito por un psicólogo. Entonces, mucho ojo con eso porque pues no, eso es algo que el psicólogo no tiene capacidad para intervenir en ese sentido, ¿sí? Y ahora, ¿en qué lugar específicamente interviene el psicólogo? En todo lo que tiene que ver con procesos cognitivos, con creencias, en toda la estructura que se representa en cómo yo me comporto en el día a día, en cómo yo veo el mundo, que yo siempre le digo que es como unos lentes. Entonces, nosotros vemos el mundo con unos lentes y entonces el psicólogo nos va a ayudar a limpiar esos lentes. Así es como yo lo explico, como para que la gente me entienda más fácilmente. ¿Sí? Y eso lo hace a través de psicoterapia. Ujú. Ahora, sí, hay psiquiatras que, y digo, ojo, dije, hay, existen. No necesariamente todos los psiquiatras estamos capacitados para brindar terapia, porque para brindar terapia se necesita tener conocimientos específicos en diferentes tipos de terapia, ¿ok? Eh, podemos hacerlo si estamos capacitados en el sentido de haber estudiado algo más que nos brinde ese aval para dar terapia, pero no todos realmente lo hacemos. Entonces, el psiquiatra esencialmente es el médico de la salud mental, ¿de acuerdo? Y el psicólogo más bien es el que nos ayuda a limpiar los lentes, como que esta parte es específica y los dos hacemos un gran equipo, ¿de acuerdo? Porque se necesita de las dos especialidades, ¿sí? Para que nosotros podamos realmente caminar
a una mejoría y una estabilidad y posiblemente una cura en algún momento de ese paciente. ¿De acuerdo? De hecho, las intervenciones basadas en la evidencia han visto que el mayor nivel de efectividad, llegando hasta un 80% más o menos, es cuando se dan las dos, cuando se da terapia y se da tratamiento farmacológico. ¿De acuerdo? Cuando se dan solos, cada una de estas, pues disminuye esa efectividad. Entonces, por eso es importante que conozcamos que medicina basada en la evidencia nos invitan a trabajar en conjunto siempre. Ahora sí, empecemos. Dice keep calm and échale ganas, ¿de acuerdo? Entonces, el primer mito es lo que siento es por falta de fuerza, de voluntad. Solo tengo que echarle ganas, ¿sí? Y esto es súper importante porque ustedes deben haber escuchado y no solo a nivel social, sino a nivel familiar. A veces hasta llega a pasar con personal de salud, no necesariamente de salud mental, pero sí con personal de salud, en el que se refiere a que sí, no, es que tienes que ponerle voluntad a esto porque por eso es que no te estás curando, porque es que tú no quieres moverte de ese lugar donde estás, ¿verdad? Y si no le echas ganas, la cosa no va a funcionar. Y entonces, o viceversa, solo échale ganas y vas a salir, ¿sí? Y es como que yo pongo el ejemplo que yo le diga a una persona que se acaba de cortar el dedo y está así con el dedo sangrando, horrible, haciéndose un río de sangre. No, pues échale ganas para que te mejores. Ponle todas las ganas del mundo, piénsale que vas a mejorarte, ¿verdad? Y sí, la persona seguramente dice, claro que quiero y se pone ahí algo en el dedo para que deje de sangrar y hace todo su esfuerzo, pero definitivamente si no va a un médico para que nos ayude a ver qué fue lo que pasó, cómo le puede suturar, cómo le puede arreglar, pues no va a mejorar, ¿de acuerdo? Es lo mismo, sí, pero esto es algo que a nosotros nos hacen que carguemos y que sea como muy fuerte y muy intenso, ¿no? Que nos lleguemos a sentir... pues con un increíble peso. Eso no quiere decir que, y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Que todas las cosas que me han pasado en la vida, definitivamente, alrededor de mi historia desde la infancia hasta la actualidad, pueden no ser culpa mía. Ujú. Pero yo sí soy responsable de ver cómo voy a empezar a enfrentarlas. ¿De acuerdo? Entonces, no quiero decirles, no le echen ganas ni un poquito. Quiero decirles que no es lo único que necesitamos para realmente transitar ese lugar de mejoría, ¿sí? Porque tenemos que responsabilizarnos de cómo nosotros estamos enfrentando las situaciones. Eso sí, pero eso no significa que solo eso, solo echarle ganas me va a ayudar, ¿ok? Entonces, que nos quede claro como esta parte. Ahora, otro mito, ir al psiquiatra es de locos o débiles, ¿de acuerdo? Eh, y pues cuando hablamos, si ven, yo puse entre comillas locos porque pues esta palabra es una palabra que se acuñó hace mucho, 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 mucho tiempo y se relaciona a algo muy estigmatizante, a algo muy discriminatorio. Solo la pensamos y ya inmediatamente decimos, no, pues yo no estoy loco, yo no estoy mal, ¿qué pasa? ¿No? Como que toda la gente nos juzga, demasiado juzgatoria. Entonces, realmente esta es una palabra prohibida en el léxico psiquiátrico, diríamos nosotros. El punto es que no, las personas que van al psiquiatra y también las personas que van a los psicólogos son personas que sufren, son personas a las que les duele algo, ¿sí? Son individuos que quieren mejorar. Y cuando también está aquí esta palabra débil es tomar la decisión, que nuevamente hablo de la responsabilidad, tomar la responsabilidad de acercarme a personal especializado que sabe en salud mental, ujú, quiere decir que estoy teniendo fortaleza para hacerme cargo de lo que estoy sintiendo, ¿sí? Em, Definitivamente, todos estos conceptos son conceptos muy sociales. Y finalmente, la sociedad es contagiosa, ¿no?
Entonces, las cosas que suceden en la sociedad y los rumores y las palabras y todo lo que se transmite socialmente, pues se va manteniendo con el pasar del tiempo. Y nosotros, porque pertenecemos a la sociedad, somos los encargados de dejar de usar estos términos, ¿sí? Porque en realidad las personas que acuden donde el psiquiatra y sumo también el psicólogo son personas que están sufriendo y que necesitan ayuda, ¿de acuerdo? No son realmente ni locos ni débiles, más bien se están haciendo responsables de lo que tienen que hacerse responsables. Otro mito, los hombres no se deprimen. Y nuevamente esto se relaciona a todo lo que tiene que ver al estigma social relacionado a lo que tenemos que ser como hombre o como mujer, a estos estereotipos, ajá, y los estereotipos nos tiene que hablar justo de esta idea preconcebida, así como que nosotros ya venimos con ideas que se establecen como en una caja, ¿saben? Y ahí vamos poniendo todas las ideas que vamos ya teniendo a lo largo de nuestra vida acerca de un tema. Y entonces esas ideas que tenemos acerca de los hombres es que los hombres no lloran, es que los hombres no se deprimen, es que los hombres son súper fuertes y que el que esté llorando o el que esté sintiéndose triste, pues definitivamente ya no es hombre, ¿ok? Y quiero comentarles que la prevalencia de depresión en los hombres está entre un 20 a un 30% más o menos, además que los hombres estadísticamente son los que se suicidan más, ajá. Eh, esto es importante porque generalmente esos hombres que han llegado a suicidarse, hasta el 90%, bueno, en realidad se considera que hasta un 98% se considera que tenían un diagnóstico psiquiátrico de base, pero que no fue diagnosticado, ¿sí? Entonces, esto es súper importante estadísticamente porque nos está diciendo que existe muchos sesgos solo por ser hombre. Imagínense, o sea, ¿cómo es posible que por ser hombre esa persona no haya tenido la atención que debería haber tenido? Es importante que ustedes conozcan esto porque finalmente puede haber alguien en nuestra familia, nosotros mismos que estemos sufriendo y que no queramos decirlo porque finalmente no es aceptado socialmente. Los psiquiatras solo dan pastillas. Ok. Y en esta parte es un poco controversial en el sentido de que justamente les empecé diciendo, ¿no? Que nosotros somos los médicos, ajá, de la salud mental. Eh, y es importante que ustedes sepan que nuestra valoración o nuestra evaluación tiene como enfoque, ajá, sí, determinar si hay alteración neurobiológica que requiera tratamiento farmacológico. Claro que sí. Y si no hay alteración neurobiológica que no requiera tratamiento farmacológico, lo más probable es que vamos a evaluar, bueno, y también lo vamos a evaluar normalmente sin necesidad de que no exista esto, pero vamos a evaluar qué tipo de terapia podría beneficiarle más al paciente. ¿De acuerdo? Eso también es súper importante que ustedes sepan, que nosotros podemos identificar, dependiente mucho de la historia que nos comenten y de sus conductas y de toda la sintomatología que van a referir justo a esto, ¿no? Además, que también evaluamos todas las comorbilidades o las otras enfermedades en idioma más coloquial, ajá, que están en la persona que nos viene a ver para identificar si necesitamos tratar algo más, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos estudios, si llegamos a identificar que esa persona lo necesita y evidentemente si ya necesitamos ayuda de otros fármacos o ayuda de otras especialidades, porque a veces esta parte es importante, ¿no? Como que consideran que van a del psiquiatra, nosotros le damos una pastilla y no les hicimos ninguna otra evaluación. Y no, realmente es una evaluación médica psiquiátrica, ¿sí? Que tiene justo por objetivo determinar toda esta historia que les estoy comentando. Entonces, no, no solo damos medicamentos, ¿de acuerdo? Y lo más importante, que no damos medicamentos cuando no se necesita. Porque a veces asumimos que si ya vamos con el psiquiatra es porque nos van a dar un medicamento. Y no necesariamente.
¿de acuerdo? Entonces sí es importante que conozcamos esto. Los medicamentos psiquiátricos me van a dopar o me van a hacer zombie, ¿de acuerdo? Em, y yo siempre les digo a los consultantes de esta forma. Yo le puedo asegurar que no se va a convertir en zombie con el medicamento que le voy a dar. Yo no sé si venga un apocalipsis zombie. Eso yo no sé. Pero si viene un apocalipsis zombie, pues ya se convirtió en zombie. Pero por el medicamento que yo le voy a dar, no va a suceder. En esto que hago como un poco de broma, justamente lo hago porque sé que es una de las cosas que más nos asusta como consultantes. Ir y pensar que vamos a estar todo el tiempo dormidos o todo el tiempo cansados o todo el tiempo con una energía baja, ¿de acuerdo? O que vamos a estar dopados, ¿no? Como que no estamos en la realidad y no sentimos las cosas como normalmente las sentimos. Entonces, en realidad es un miedo muy asociado a todo lo que tiene que ver con medicamentos psiquiátricos. Y es importante decirles que pues, nuestros medicamentos psiquiátricos llegan a tener efectos secundarios, claro que sí. Y bueno, que son múltiples medicamentos, no solo hay un tipo de medicamento. Y sí, de los más comunes puede llegar a ser la somnolencia, pero tenemos formas de combatir la somnolencia dependiente mucho, ajá, de cómo sea. Además, nuestro cuerpo se va adaptando al tratamiento farmacológico. Entonces, realmente, esta imagen que se tiene de que alguien va a estar todo el día así como que andando dopado y dormido, no es real, no existe, ¿de acuerdo? Pero sí es súper importante que si los pacientes o los consultantes llegan a tener efectos secundarios nos lo comente. Yo siempre digo que cuando un consultante acude con un psiquiatra y se inicia tratamiento, lo más importante es el seguimiento, ¿de acuerdo? Porque ese seguimiento justo nos va a decir cómo están recibiendo el medicamento, si está funcionando, si no está funcionando. Si vienen una vez y dejan de acudir, definitivamente no vamos a saber toda esa historia, ¿verdad? Entonces es súper importante que nos lo comente. Me voy a hacer adicto. Ahora, yo digo que a veces la mala fama no nos viene tan mal infundada, en el sentido de que em, el 98% de los fármacos son fármacos que no tienen riesgo para hacer un trastorno por consumo de sustancias, que es como la preocupación principal. Dije el 98% de los fármacos. Es decir, que si digo el 98, hay un 2% de fármacos que nos queda por ahí sobrando. Ahora, ese 2% no es que les va a hacer adictos, pero con ese 2% tenemos un riesgo mayor de generar un trastorno por consumo de sustancias si no está bien prescrito y no tienen un buen seguimiento. ¿De acuerdo? Entonces, cuando me refiero a esto, quiero decir que puede ser que necesiten de ese 2%, sí, pero ese 2% tiene indicaciones específicas, ¿de acuerdo? Entonces, no va a pasar esto de que se van a hacer adictos porque en realidad cuando van con un psiquiatra se prescribe bien. Ahora, si les prescribieron ese 2% y ustedes se apegaron a ese 2%, pues eso ya es una situación totalmente diferente, ¿de acuerdo? Pero generalmente eso es lo que menos se llega a dar. Ajá. Entonces, la mayor parte de psiquiatras lo que utiliza es de todo este 98% que tenemos, que es muy amplio. ¿Ok? Entonces es importante que sepan esto. Una vez que empiezo el medicamento, ya no lo voy a poder dejar. Es otra de las situaciones que llega a suceder y que también existe mucho miedo. No es cierto, ¿de acuerdo? Dependiente del diagnóstico que tenga cada uno de los pacientes, va a ser la temporalidad de la toma de medicamentos, ¿sí? Eh, Hay diagnósticos que sí, definitivamente son considerados como una enfermedad crónica y van a tener que tomar medicamentos de por vida.
Pero hay otros diagnósticos que ya se ha visto que tienen un tiempo de caducidad en la toma del medicamento. Sí, los tiempos llegan a ser un poco prolongados para lo que estamos, y miren que hice entre comillas, para lo que estamos acostumbrados en la medicina general, ¿no? Que nos manda el doctor, tenemos una infección de garganta y nos manda el doctor que tomemos el medicamento 7 días y nosotros al tercer día nos sentimos bien y ahí lo dejamos, ¿verdad? Entonces, como que estamos acostumbrados a eso. En el medicamentos psiquiátricos no funciona así, son temporalidades mucho más grandes y a veces eso es lo que nos puede hacer pensar que lo vamos a tomar toda la vida. Pero es muy dependiente del diagnóstico. No todos los diagnósticos necesitan tratamiento de manera por toda la vida o que estén constantemente tomando, ¿de acuerdo? Pero sí es importante que justo tengan el apego al seguimiento para que sepan cómo va a ir ese medicamento con ustedes. ¿Tomar medicamento va a dañar mi cerebro o me va a enfermar más? ¿De acuerdo? Esto es súper importante porque de hecho en los estudios lo que se ha visto es que los medicamentos pueden inducir a neuroplasticidad. Entonces, más bien, sí, pueden ayudarnos como factores protectores en ciertos casos, especialmente cuando estamos con diagnósticos que son muy deteriorantes o que son de enfermedades graves psiquiátricas, ¿sí? En realidad el medicamento llega a ser protector. Entonces es súper importante que sepamos esto. No, no les va a dañar su cerebro ni tampoco les va a enfermar más, pero tiene que ver con todas, y por eso está aquí, ¿no? Porque tiene que ver con todos estos mitos que acabamos de ver de que el medicamento dopa, que el medicamento me vuelve zombie, que el medicamento va a estar de por vida. Ujú. Y entonces como que le llegan a tener muchísimo miedo al tratamiento psiquiátrico y bueno, termina tergiversándose hasta esta idea de que van a dañar el cerebro y más bien pueden llegar a ser un factor protector. Otra de las cosas y otro de los mitos es que nosotros somos unos títeres de las farmacéuticas y que las farmacéuticas han creado los diagnósticos psiquiátricos y evidentemente si crearon los diagnósticos psiquiátricos, pues también crearon los fármacos, ¿verdad? Pero no, definitivamente tengo que comentarles que para que un medicamento sea aceptado, tiene que pasar por muchísimas fases de estudio, ¿sí? No es como que yo en este momento me invento un medicamento y digo, este me va a servir y es el mejor y lo voy a vender y voy a curar absolutamente todo y voy y lo pongo a la venta inmediatamente. No, existen protocolos establecidos para que nosotros podamos tener cierto tipo de medicamentos. Y esos protocolos no es que duran 1 año, 2 años, llegan a durar hasta 10 años en realmente realizarse el estudio como tal. Em, Quiero decirles además que el primer medicamento que nosotros llegamos a usar en psiquiatría se descubrió por serendipia. Ajá, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que pues no era que alguien planificó específicamente, vamos a mejorar este diagnóstico. No, para nada, ¿sí? Vieron que en los pacientes en los que le estaban dando el medicamento se empezó a mejorar algo que no esperaban que mejore, que era de nosotros, que era de nuestra ventanilla. Y entonces dijeron, ah, pues no, mire, este medicamento sirve para su ventanilla. Y qué bueno que pasó eso, qué bueno que existió esa situación, porque si no habría existido eso, todavía estaríamos en pañales en psiquiatría. Pero entonces quiero decirles que la posibilidad de que lo haya creado la farmacéutica es muy baja porque ni siquiera lo crearon con intención de crearnos un medicamento a nosotros, sino más bien fue de pura chiripa, como lo diríamos así, que finalmente esa es la serendipia. Los niños y adolescentes no tienen trastornos psiquiátricos y esto es súper importante. Yo creo que es uno de los que a mí les voy a ser sinceras, me llega a veces a doler mucho en el sentido de que cuando somos niños y adolescentes, sobre todo niños específicamente, tenemos una posibilidad en nuestro cerebro que es mucho más plástico, es mucho más
entre comillas, fácil de que lo que están viviendo, la experiencia y los trastornos vayan mejorando mucho más rápido y que tengan una posibilidad de mejoría y a largo plazo una calidad de vida muchísimo mejor a la que van a tener si no llegan con el diagnóstico y si no tienen el tratamiento oportuno. ¿Sí? Sin embargo, esto que está aquí, este mito, que igualmente es un mito muy social, asociado a esta idea de, pero pues si los niños no sufren, o sea, ¿por qué un niño estaría triste? ¿Por qué un niño estaría deprimido si no tiene que pagar cuentas, si no tiene que pagar el carro, si no tiene esposo o esposa que le regañe todo el tiempo, ¿verdad? O sea, ¿por qué tendría que estar triste? ¿Sí? Y entonces, esta creencia hace que estos pequeños se retrasen muchísimo en la atención o que simplemente no la tengan. Y la situación es que a largo plazo las complicaciones son mucho mayores. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo con un diagnóstico específico. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ese diagnóstico aumenta la posibilidad, si no es diagnosticado en el momento de la infancia, a largo plazo aumenta la posibilidad de muchísimas cosas. Sociales, vamos a poner accidentes de tránsito, que dejen la escuela, que con relación a la parte laboral tengan pérdidas laborales constantes y las relaciones de pareja sean relaciones de pareja inestables. Eso ya se ha visto en estudios y está así súper comprobado. En trastornos psiquiátricos se ha visto que es de los diagnósticos que a largo plazo, si no fueron tratados cuando debían haber sido tratados, es decir, de pequeños, que puede pasar con morbilidades, ajá, y se puede ir agravando. ¿Y cómo se agrava? Con consumo de sustancias, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y lo más frecuente, trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Y también pueden llegar a formar personalidades que pueden ser disfuncionales a lo largo del tiempo. Entonces es súper, súper importante que ustedes sepan que los niños sí se deprimen, ¿sí? Los niños se deprimen, los niños tienen estrés postraumático, eh, los niños tienen diagnósticos del neurodesarrollo y que si los tratamos en los momentos en los que se tienen que tratar, si hacemos intervención temprana, la posibilidad de que ese individuo en desarrollo sea un individuo que esté estable a largo plazo es muy grande, ¿de acuerdo? Entonces, súper importante que ustedes conozcan que sí, sí tienen diagnósticos psiquiátricos y que sí necesitan tratamiento farmacológico dependiendo del caso en el que se vea. No todos los niños necesitan tratamiento farmacológico, no vayan a decir, ah, la doctora dijo que todos tienen que tomar, no, para nada. Pero necesitan esta evaluación psiquiátrica para saber justamente cómo se le puede ayudar a ese niño, ¿de acuerdo? ¿Qué intervención le puede beneficiar? Em, Ahora vamos a hablar un poquito, ¿no? De, ¿existe algún momento perfecto para que yo vaya con el psiquiatra? Primero decirles que no existen momentos perfectos, ¿de acuerdo? Pero que sí existen momentos en los que nosotros podríamos estar uniendo varios de las cosas que estamos sintiendo o nuestros síntomas, ¿sí? Y que esos síntomas nos podrían guiar la asistencia a psiquiatría, ¿sí? Uno de esos es que tengamos un cambio drástico en nuestro estado de ánimo, pero que este estado de ánimo, cuando hablamos de un estado de ánimo, hablamos que sea todo el tiempo, la mayor parte del día, todos los días, por un periodo muy largo del tiempo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y que uno identifique que ese estado de ánimo que está sintiendo, ni siquiera entiendo de dónde está viniendo, ¿sí? Eh, Tenemos cero ganas de hacer ningún tipo de actividad, nada me hace que sienta disfrute de estas cosas que anteriormente me gustaba, todo me da igual, mi motivación se ha ido completamente, mi energía está totalmente disminuida y
empiezo a tener pensamientos que realmente yo no lo entiendo ni tampoco comprendo cómo pueden estar llegando a mi mente cuando yo no tengo ninguna coherencia ni ninguna congruencia con esos pensamientos que están llegando, ¿de acuerdo? Entonces es súper importante que sepamos como estos signos que nos pueden decir, no, yo creo que sí necesito que el psiquiatra me valore para identificar si está habiendo un compromiso neurobiológico, ¿sí? Y cuando hablamos de un compromiso neurobiológico en nuestro sistema, hay constantes muy específicas que se relacionan a ese compromiso neurobiológico, como es la alimentación o el patrón de alimentación, el patrón de sueño y todo lo que tiene que ver con síntomas vegetativos, le decimos nosotros, pero finalmente relacionados a energía, a sensaciones físicas y que empezamos a tener en nuestro cuerpo que son muy incómodas y que nos generan mucha dificultad. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que tengamos claro esto para que sepamos en qué momento es buena idea hacerlo. Y si estamos con seguimiento psicológico, pues también nuestros amigos, nuestros psicólogos, van a identificar en el momento en el que tenga que referirlos. Y yo sé que esta es una de las partes más difíciles para psicología, porque luego los pacientes es lo que más evitan, querer ir con nosotros. Entonces, es importante que sepan que si el ojo clínico de un psicólogo les dice que tienen que ir con nosotros, lo más probable es que sí van a necesitar que los valoremos y que probablemente reciban tratamiento farmacológico, porque pues ya los han estado viendo por un periodo largo de tiempo y probablemente están encontrando una alteración neurobiológica que debe ser tratada. ¿De acuerdo? Y pues eso sería relacionado a todo lo que quería comentarles de mitos y verdades, pero también hubieron como algunas preguntas que nos mandaron y que ya quise dejar como un tiempo antes de esto justo para que pueda responder estas preguntas. En realidad, la mayor parte de preguntas intenté ponerlas en la presentación como para que ya se puedan ir respondiendo en el camino, ¿no? Pero creo que hay algunas que justo va asociadas y que a lo mejor no no le respondí específicamente, como por ejemplo, uno decide ir o lo manda a otro profesional. Pueden existir las dos posibilidades, ¿de acuerdo? Al psiquiatra puedo ir por iniciativa propia porque yo identifico lo que les acabo de decir como estos signos que son constantes. Tengo problemas en el sueño, ya no estoy durmiendo, ya no estoy comiendo y esto se mantiene por periodos largos de tiempo, pues sí es importante que recibamos esta valoración. Sí, entonces puede ser que yo lo decido o puede ser que ya he estado mucho tiempo con psicología y me dicen, también suele pasar que vamos a médicos, esto es muy común. Vamos al médico cardiólogo, vamos al médico gastroenterólogo, y nos buscan, pero absolutamente todo, y entonces ellos llegan a referirles y dicen, no, ¿sabes qué? Yo creo que hay síntomas físicos que justo hablo como la parte vegetativa que les digo que está repercutiendo en tu alteración neurobiológica y necesita verte un psiquiatra, ¿sí? Em, ¿Cómo se encuentra el medicamento y la dosis adecuada? Pues el medicamento y la dosis adecuada para cada paciente o para cada consultante va a ser diferente, ¿sí? No puedo decir cómo lo van a encontrar específicamente porque va a depender de qué síntomas tengas, de qué necesidades específicas estás teniendo tú, ajá, pero lo más importante y lo que sí les puedo sugerir es que le comenten absolutamente todo a su psiquiatra, porque suele llegar a pasar que de repente van a la consulta y entonces no están durmiendo, ya no están durmiendo 3 semanas y llegan a la consulta y le cuentan que estuvieron durmiendo muy bien y que todo está muy bien, pues definitivamente el psiquiatra va a decir, ok, si todo está bien, pues no tengo que hacer nada, qué bueno que está yendo bien con el medicamento. Entonces es súper importante que esto que ustedes están teniendo de inquietud o la situación que identifiquen que a lo mejor no les está cayendo bien el medicamento o a lo mejor la dosis no está haciendo efecto,
lo comenten. Por eso es tan importante el seguimiento, porque si dejan de asistir, pues jamás va a enterarse el psiquiatra que eso no está funcionando. ¿De acuerdo? Em, Creo que esta es súper importante y no la puse, pero quería comentarla. Mi bienestar va a depender de una pastilla. Y aquí justo viene lo que les decía, ¿no? No, su bienestar va a depender, ¿sí? De todos estos factores que están asociados a que ustedes puedan irse fortaleciendo, no solamente en la parte neurobiológica, sino también en la parte psicológica, es decir, en la parte de su ser, en cómo están viendo el mundo, ¿de acuerdo? Y para esta parte de cómo están viendo el mundo, definitivamente yo necesito decidir hacerme cargo. Yo necesito decidir tomarme el medicamento. Yo necesito decidir ir a terapia. Yo necesito decidir ir a que me vuelva a ver el psiquiatra. Si yo no hago eso, pues definitivamente el medicamento no hace milagros. Y otra de las cosas que yo también siempre digo es, el medicamento no cambia pensamientos, ¿ok? Esto es súper, súper, súper importante que lo recalque porque a veces pensamos que ya el medicamento es mágico y me va a cambiar todos mis pensamientos. Y yo quisiera decirles que sí, pero no es cierto, ¿sí? Los pensamientos, que a veces son los que más nos generan dificultad, se van reconstruyendo o reestructurando a través de psicoterapia. ¿De acuerdo? Entonces es pensar lo que yo estoy pensando para limpiar mis lentes finalmente, ¿sí? Y el medicamento no va a hacer que esos pensamientos se transformen. El medicamento va a mejorar sus sensaciones físicas, va a mejorar su sueño, va a mejorar su patrón de alimentación, va a mejorar su energía, va a mejorar el estado de ánimo, es decir, que no estén todo el tiempo sintiéndose tristes o todo el tiempo sintiéndose ansiosos. Pero definitivamente si a mí me sigue sin gustar los lentes de la doctora, pues me va a seguir sin gustar los lentes de la doctora. El medicamento no va a cambiar ese pensamiento. Ese pensamiento va a reconstruirse si es lo que necesito a través de psicoterapia. Y esa parte la hago yo totalmente, igual que decidir tomarme el medicamento. Entonces, decir que depende de un medicamento mi estabilidad, pues les podría decir que es algo muy chiquito y muy reduccionista en este sentido, entonces no realmente. Y finalmente les quiero responder la última pregunta, que es, si dejo los medicamentos, los síntomas regresan o te curas. Esta pregunta va muy asociada a lo que les comenté, ¿no? Existen diagnósticos psiquiátricos que van a requerir tratamiento farmacológico a lo largo de su vida porque son considerados una enfermedad crónica que no va a remitir, es decir, que no hay cura. Pero sí van a estar estables y sí pueden permanecer lo más funcionales que se pueda a lo largo del tiempo. Hay otros diagnósticos que no son de este tipo, que sí, definitivamente se han visto que la tasa de remisión total es muy alta cuando se deja el tratamiento. Ojo, cuando el psiquiatra prescribe eso, ¿sí? Cuando existe esta parte de la alta psiquiátrica a través de un proceso que también se va haciendo a lo largo del tiempo para ir reduciendo la toma del medicamento hasta que finalmente se suspende. Esto dependerá de cada consultante, ¿sí? Y al decir que depende de cada consultante, yo no les puedo decir, van a estar siempre con 1, 2 años. No, no puedo decir un aproximado porque depende mucho de los diagnósticos y depende mucho de cómo ese consultante ha tenido número de episodios y algunas otras características. Entonces, sí existe, una remisión total en ciertos diagnósticos, pero depende mucho de los diagnósticos y por eso es tan importante que sí hagan este seguimiento psiquiátrico para que pueda existir esto, pero dependiente mucho de eso, ¿no? De los diagnósticos que les comento.
Perdón, no sé si hay alguna otra duda u otra pregunta que tengan que a lo mejor no les haya respondido de todas aquellas que están aquí o algún comentario o algo que quieran que conversemos en estos minutitos. Leticia. Hola Adri, buenas noches, muchas gracias. Yo también soy parte del equipo con Ale, de Más Allá de la Terapia. Muchas gracias por todo lo que nos dices, porque creo que como psicólogas nos enfrentamos mucho de repente a este tema de cómo hacer una canalización y que nuestro paciente nos lo acepte, ¿no? Porque creo que lo tenemos que manejar de una manera con mucha, es curioso, pero es como decirle con mucho tacto, ¿no? Cuando los tenemos que mandar al psiquiatra y muy diferente a cuando los tenemos que mandar al oftalmólogo, al gastroenterólogo, ¿no? Es como, eso sale fácil y lo agradecen, pero cuando es al psiquiatra se quedan como muy aturdidos, ¿no? Como de verdad me ves tan mal, entonces, bueno, hay un miedo por ahí. Sin embargo, yo algo a lo que me he enfrentado con pacientes que he mandado al psiquiatra es que, o sea, entiendo que el medicamento, y ahorita lo compartías, ¿no? O sea, todo depende del medicamento, la dosis, toda la situación que se da, pero ¿hay algún tiempo determinado de observación de cómo funcionan ciertos medicamentos? Porque, digo, a mí me pasa de trabajo mucho con chiquitos con déficit de atención, les empiezan a dar el medicamento y resulta que los dos primeros días o tres primeros días los papás los ven así adormilados, cansados, en lo que pues me imagino es el ajuste de la dosis adecuada, pero ahí para mí es cuando los papás brincan y dicen, no, prefiero, o sea, lo siento enfermo, siento que ya no es mi hijo y rompen el tratamiento, ¿no? Igual algún adulto que, ay, no, pues me siento como fuera de mí o me siento dopado, entonces, esta sensación que me imagino pues lleva un tiempo de ajuste en el cuerpo, a la gente le da mucho miedo. Yo siempre les digo, aguántame aunque sea 2 semanas, pero la verdad es que desconozco cuánto tiempo pudiera ser como este rango que se les pueda invitar a decir, sí, claro, o sea, tu cuerpo se tiene que ajustar y es como cuando dejas de comer azúcar, ¿no? O sea, los primeros días es como tu cuerpo obviamente empieza a tener sintomatología. ¿Hay algún rango que se les pueda Sí, manejar a sí, los sí. pacientes en casa? ¿Sí? Existen rangos justo. Creo que, bueno, voy a tomar como esta pregunta, sí, pero también quiero comentarte algo. Algo que te Sí. puede llegar a servir, que yo creo que es muy valioso, y esto no es algo que yo he creado, sino es más bien de un colega que él usa esta metáfora y que a mí me parece una metáfora increíble para decirles a los pacientes que necesitan del tratamiento farmacológico y de psiquiatría, es que cuando en el momento en el que hay una alteración neurobiológica, este consultante, ¿sí? Es como que estuviera metido en el mar. Ajá. Y entonces nosotros, ustedes psicología, quieren enseñarle a nadar. Ajá, ¿sí? Pero ¿dónde va a ser más fácil? ¿En el mar o en la alberca? Sí, en la alberca. En la alberca, ¿verdad? ¿Y qué creen? Cuando están en el mar, ¿sí? Que es justo con toda esta alteración neurobiológica, es súper difícil aprender a nadar. Ujú. Sí, es súper difícil aprender a nadar. Y entonces el medicamento lo que hace es ponerle en la alberca. Y ya ahora sí, ya puedo ir a nadar, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me ha servido mucho la metáfora justo como para decir, mira, o sea, sí, yo sé que no está, que te sientes así, que te sientes como que te están golpeando las olas y te están revolcando y tú intentas e intentas e intentas, pero finalmente es la parte neurobiológica, o sea, no hay manera de que eso, a pesar de que le estés echando todas las ganas del mundo, pues baje, porque las olas no es que tú les dices olas, párate y dejan de golpearte, ¿no? No funciona así. Entonces, esta metáfora puede ayudar en esta parte que justo tú hablas de la canalización, ¿no? Como decir, no, pues que se siente, o sea, no es que tú te estás imaginando, sino es que se siente, hay un oleaje súper fuerte y súper intenso y tiene que ver con la alteración neurobiológica. Ok, y la segunda pregunta, o sea, bueno, que no fue una pregunta, pero quería como darte esta metáfora. Y la otra parte, sí, existe un tiempo aproximado de 2 semanas que puede ser que los efectos secundarios sean como un poco incómodos, entonces es el tiempo más o menos aprox que el paciente va a sentirse.
Ok. mejor y que se empieza a acoplar en nuestro sistema. Y la siguiente, que justo asociado a lo que tú me mencionas, es que también a veces los pacientes o los consultantes lo que quieren es que, claro, ¿no? Y sí me siento en el mar, doctora, ya, por favor, ya no quiero sentirme así, haga que deje de sentirme. Y pues tenemos como esta idea de que van a hacer efecto inmediatamente. Y no funciona así. Los medicamentos psiquiátricos tienen otra forma de funcionar en nuestro sistema y entonces llegan a tardar en hacer efecto entre aproximadamente 3 a 4 semanas. Sí, a veces hasta algunas guías nos dicen que tenemos que esperar hasta 8 semanas, dependiente mucho del medicamento, para ver si tenemos que hacer ajustes o tenemos que rotar o lo que tengamos que hacer con el fármaco. Entonces, sí es importante que sepan como estos lapsos, porque también suele pasar, por ejemplo, de que no, es que ya no me está haciendo efecto y terrible, ya quiero dejarlo en este mismo momento, ¿no? Porque igual ya me fui y ni me hace efecto. Yo no sé por qué estoy tomando ese medicamento si finalmente no me ayuda en nada. Entonces, como tener presente estos tiempos porque sí es importante que se conozca. Gracias por la Muchísimas pregunta. gracias, Adri, te agradecemos mucho. Ok, pues creo que tengo aquí una pregunta más que ¿es peligroso dejar de tomar un medicamento que recomienda el psiquiatra de un día a otro? Sí, en el sentido de que existen varias posibilidades, ¿de acuerdo? La primera es que físicamente me voy a sentir probablemente mal, ¿ok? La segunda es que exista la repercusión de que los síntomas puedan reaparecer. Si no es una ciencia cierta, no es que les voy a decir van a reaparecer, porque no es, pero la posibilidad es súper alta, ¿de acuerdo? Y otra de las situaciones que yo siempre digo es que los medicamentos psiquiátricos son, los tratamientos psiquiátricos son tratamientos largos. Entonces, si ya decidimos empezarlo y nos empezamos a sentir mejor y ya está haciendo efecto en mi cuerpo, pues mejor sigo el tiempo que me está recomendando el psiquiatra para que ya cuando se me tenga que ir de mi cuerpo, ya de esa forma sea una forma real, que ya no lo necesite y que él mismo me lo vaya disminuyendo. Nuestra intención como psiquiatras no es que tomen medicamento toda la vida, exceptuando los diagnósticos que requieren tomar medicamento toda la vida. Eh, pero sí es importante que sepan esto, porque sí pueden llegar a tener una afectación en el momento en el que deciden suspenderlo de manera total. Ujú. Ok, tengo otra pregunta. De 1 año y medio he mejorado los síntomas de ansiedad y depresión asociados a la perimenopausia, pero aún hay síntomas residuales. O sea, aún mantiene síntomas residuales que tiene que ver con el bruxismo. Ok, pues existen todo lo que tiene que ver con tratamientos ortopédicos a nivel mandibular, como por ejemplo avances que nos podrían, dispositivos que nos podrían ayudar justamente con el bruxismo, pero dependería finalmente de su caso como tal, ¿ok? Porque yo no la conozco como consultante, entonces no podría saber qué específicamente usted necesita, pero también existen estos dispositivos que podría ser una manera de ayudarnos, ¿no? Y pues esa sería la última pregunta. Entonces, no sé si alguien más me quiere hacer algún comentario o algo que ustedes consideren, porque justo estamos en tiempo. Jessica, Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta, pero la verdad es que no he encontrado bien cómo formularla. pues Y va ¿cómo va? un poquito platicada y fue una experiencia que en algún momento viví. Y fue que justo empezaba a tener algunos pensamientos suicidas. Entonces, después bueno, yo estuve en ese momento en terapia con Leti, que también está acá. Y, o sea, lo que yo asociaba es que estaba relacionado con el tratamiento anticonceptivo que estaba tomando, que eran hormonales, ¿no? Y bueno, Leti me recomendó platicarlo con el ginecólogo. Entonces, en su momento yo fui con mi ginecóloga, lo platiqué y me dijo, pues aquí hay varias opciones, ¿no? Existen pastillas anticonceptivas para pacientes psiquiátricas y la otra es que uses algún método que sea no hormonal, ¿no? Y en cuanto dejé el anticonceptivo, por ejemplo, como que todo eso se fue. Obviamente yo también estaba en terapia, ¿no? No fue como
todo mágicos, es un conjunto de cosas, pero el punto ahí es, o sea, ¿cómo sabemos o qué tanto exploramos antes de ir a psiquiatría, ¿no? Porque a lo mejor yo decía, bueno, que yo no me siento, como el ejemplo que pones ahorita de la piscina, ¿no? Yo me siento mal y a lo mejor, no sé, esos pensamientos podría atenderlos mejor en la piscina que en el mar, ¿no? Pero eso me di cuenta que a lo mejor era algo distinto, ¿no? Lo que los agudizaba o propiciaba. Claro, y esta pregunta es súper válida en el sentido de que yo hablaba de alteraciones neurobiológicas, pero que estén en conjunto, ¿no? Y que además sean como mantenidas y a largo tiempo, ¿sí? Em, También es una posibilidad, bueno, identificaste que estaba muy asociada a un tratamiento en ese momento, pero también estaba la posibilidad de que puedas ir donde el psiquiatra y que probablemente lo que iba a pasar es que a lo mejor identifique lo que me acabas de decir. Y también habría sido finalmente, hay que intentar suspender y ver cómo nos va y una valoración te habría ayudado para identificar si requerías o no tratamiento, porque justo es lo que yo hablaba, ¿no? No quiere decir que yo por ir al psiquiatra ya voy a tener tratamiento. Quiere decir que me voy a valorar, que me van a identificar cosas y que si llego a necesitar que me deriven a algún otro lugar, lo van a hacer. Y si no necesito medicamento, pues no me lo va a dar. Si necesito que me suspenda medicamento, me lo va a suspender. Que de hecho suele llegar a suceder con algunos tipos de medicamentos. Hay medicamentos dermatológicos, por ejemplo, que pueden generar pues síntomas depresivos o también pueden generar ideación suicida. No necesariamente causa efecto, pero sí pueden estar ahí, entonces es importante que se llegue a considerar, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias. Y creo que tengo un mensajito más. Sí, ya son dos. Ah, creo que dice que la familia dice que no quiere salir del TCA. A ver. Ah, ok, ya le respondiste la pregunta. Muchas gracias, Dale. Súper. Entonces, pues, esos serían todos Ale. Pues muchísimas gracias, Adri. La verdad es que estoy muy agradecida contigo que te das este espacio. Creo que se resolvieron todas las dudas y más. Muchísimas gracias, Adri. De todas maneras, yo les paso el contacto de Adri al grupo que tenemos para que cuando lo necesiten puedan buscarla. Y pues muchas gracias. Que tengan una linda noche y esto sería todo por hoy. Muchas gracias. Gracias. Vale, bye, Leti, un gusto. Gracias. Bye.